volviendo a la fuente de la salvación. Volviendo a la fuente de la salvación. En estos últimos años, la iglesia del Señor, o muchas iglesias, están pasando algunas dificultades, donde muchos cristianos están saliendo de las iglesias, o muchos cristianos están entendiendo muy mal el evangelio. De tal forma, están saliendo del verdadero evangelio. Hay muchos predicadores que no predican un verdadero evangelio. Hay muchos creyentes que no creen el evangelio verdadero. Y cuando se les enseña el evangelio verdadero, muchos ya no quieren aceptar o conocer o entender el evangelio, sino todo lo contrario, rechazan. Realmente, mis amados hermanos, tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que volver al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ya que hay muchos evangelios, que dice el apóstol Pablo, muchas personas que vienen por ahí predicando y enseñando cosas diferentes a la palabra de Dios. En esta mañana el pasaje de las Escrituras nos muestra dos planos, o podemos ver dos expresiones, unos al apóstol Pablo manifestando como dice en Judas capítulo versículo 3, dice de esta manera: a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya hemos visto al apóstol Pablo en los versículos anteriores confrontando duramente, cara a cara, al apóstol Pedro y a Jacobo, y aún a Bernabé, que estaba siendo arrastrado por una doctrina totalmente contraria a la palabra de Dios. Ahora, en estos versículos del capítulo 3, del 1 al 5, vemos ahora al apóstol Pablo frente a la iglesia de los Gálatas, diciéndoles duramente, hablando acerca de su fe, aunque son palabras duras, pero a la vez también son palabras fraternales, como si un padre o una madre está llamando a sus hijos, está exhortando a sus hijos a que piensen de una forma correcta. Antes de estos versículos del capítulo 3 hemos visto a Pablo, como ya dije, resondrando, exhortando duramente, y ahora a la iglesia. ¿Por qué? Porque estos hermanos de Gálatas habían sido enseñados por estos líderes y habían sido confundidos acerca de su fe, de tal forma que tanto los líderes de Jerusalén y los de Galacia estaban siendo confundidos y estaban creyendo algo contrario a las Escrituras. Entonces, mis amados hermanos, vemos a esta iglesia de Gálatas saliéndose del camino del cual el apóstol Pablo les había ilustrado acerca del evangelio. Estaban saliéndose, y Pablo les dice en el capítulo 3, en el versículo 1, en la última parte, dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso les había ilustrado el apóstol Pablo, a Jesucristo. Ahora, por la causa de estos falsos predicadores o maestros en ese momento, habían sido desviados y habían añadido a la fe que ellos tenían la ley, las prácticas judaicas. Entonces, esa es una de las interpretaciones y una de las lecturas que podemos dar del capítulo 3
versículos del 1 al 5. Pero también vemos otra lectura, la lectura de la iglesia, a un grupo de hermanos que no estaban andando rectamente conforme al Evangelio, como dice en Gálatas 2:14. El error en que estos andaban, este grupo de hermanos, habiendo, dice en el versículo, en el mismo capítulo 2, versículo 15, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la de la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol Pablo contundentemente habla del error en que estaban este grupo de hermanos de Galacia. Habla duramente y contundentemente. No les está diciendo que, bueno, hermanos, simplemente ustedes creyeron a esto. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 3, capítulo 1, dice, ¿quién os fascinó? Ya no está hablando a los líderes, está hablando a la iglesia, y les dice que la iglesia había sido fascinado. Más adelante vamos a hablar que la iglesia había sido hechizado, como un hechizo, como una hipnosis. La iglesia estaba siguiendo, como diríamos en automático, a las creencias nuevas o añadidas que ellos estaban escuchando. Entonces, mis amados hermanos, estas dos lecturas podemos ver en este capítulo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Esta iglesia se había apartado del verdadero evangelio. Había dejado la fuente de poder de Dios. La fuente del poder de Dios. Se cuenta que a un misionero se le había asignado un automóvil, un carro. Y este hombre no conocía mucho del carro y dice tenía muchas dificultades para poder encender su carro. Y solamente arrancaba este carro empujándolo. Ya pasó mucho tiempo y ya se había acostumbrado a que todas las mañanas o todo momento que él tenía que arrancar su carro tenía que empujar y se demoraba mucho. Y a todas sus citas él añadía un plus de tiempo para poder pasar su tiempo empujando su carro. Y cuando arrancaba ya podía avanzar. Pero tenía otro problema. Cada vez que llegaba a un lugar tenía que buscar una bajadita donde estacionar su carro para así arrancar en marcha. Ya había pasado 2 años de este tipo de práctica y él no se daba cuenta, no sabía cómo funcionaba el carro, pero él se había acostumbrado a la manera como su carro arrancaba. Al cabo de 2 años, pues a este hermano lo cambian de un lugar para otro y tenía que dejar el carro a un nuevo misionero. Llega el nuevo misionero y le cuenta, hermano, ¿sabe qué? Te voy a dejarte este carro que me han entregado, pero tiene una maña. Tú tienes que salir siquiera media hora antes a tus reuniones, porque te va a demorar media hora para aprender. Si no, vas a llegar a todo sitio tarde. Entonces el misionero dice, ya hermano, entonces, ¿qué tiene el carro? Yo no sé nada de mecánica, hermano, le dice, pero si usted conoce algo, de repente lo puede arreglar. Pero este es el problema que he tenido durante 2 años y yo ya estoy acostumbrado a la maña de este carro. Entonces dice este misionero, lo abre el capó y comienza a mirar el motor, comienza a jalar los cables y detecta que un cable se había salido de la fuente del poder del carro, que producía energía, seguramente del alternador o de otro tipo de la fuente. Entonces este hermano, este nuevo misionero, coloca el cable a su sitio y comienza a arrancar. Y arranca el carro. Y comienza a caminar. Y dice, wow, 2 años he sufrido con este carro
y usted en un momento lo arregló. ¿Por qué? Porque el cable no estaba conectado a la fuente del poder, de la energía que producía la energía para poder arrancar el carro. Muchos cristianos estamos así. Vivimos sufriendo, empujando nuestra vida. Muchos cristianos viven así, alejados de la presencia de Dios, alejados de la fuente, del poder del Espíritu Santo, y esfuerzan su vida viviendo en legalismos, viviendo en pensamientos que les atan y les hacen sufrir, y llegan tarde a todas sus citas con el Señor. ¿Por qué? Porque no se pueden adecuar, porque no encuentran la fuente de poder que es de Dios. Jesucristo le dijo: alejados de mí, nada podréis hacer. Alejados de mí. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos conectarnos a esa fuente? Tenemos que volver a las Escrituras. En las Escrituras está la forma cómo debemos volver a la fuente. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5, voy a dar lectura. Y dice de esta manera, empieza de esta manera: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Habiendo padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Los primeros 3 versículos de este capítulo va a hablarnos, o va a preguntarnos, o va a cuestionarnos acerca de nuestra fe, acerca de nuestra salvación. Y los 2 últimos versículos, el versículo 4 y el versículo 5, hablan de nuestra vida en santificación aquí en la tierra. Una vida continua en santificación. Y el apóstol Pablo hace 5 preguntas. En cada versículo hay preguntas que van a cuestionar de dónde procede el poder de su salvación, de dónde procede. Y que empieza diciendo con una frase un poco dura. Pablo está comenzando a desaprobarlos, la actitud de los Gálatas, y los cataloga como ¿qué? Insensatos. Y esta insensatez tiene que ver con el nivel mental de no estar pensando bien, de no estar en tus cabales. Y dice: Gálatas, ¿están en sus cabales? Está diciéndoles: Gálatas, ¿están con la mente fresca? Gálatas, ¿están con el pensamiento equilibrado? ¿O están desequilibrados de tal forma que su insensatez les está haciendo actuar de manera negativa? Eso les está diciéndoles el apóstol Pablo. Y hay muchos insensatos en la iglesia. ¿Por qué? Porque a los insensatos, continúa diciendo este versículo, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar está traducida como un hechizo en muchos versículos. Está traducido como una hipnosis. ¿Quién los ha hipnotizado para que ustedes sean tan necios, tan insensatos? En otras palabras, tan tontos. Así les está tratándoles.
Es como una madre le dice a su hijo: ay, hijito, no seas necio. Estás pensando en necedades, estás pensando en una tontería. Así nos está tratando el apóstol Pablo. A veces pensamos cosas tonterías y somos necios. ¿Por qué? Porque nos ha fascinado otro pensamiento, otra idea. De tal forma que nosotros, como estamos medios tontitos, rápidamente somos cautivados por un pensamiento nuevo. Hay mucha gente que está buscando, ¿qué cosa? Experiencias. Y cuando yo te doy una experiencia, tú vas a creer: ah, mira, me ha vislumbrado. Uy, que mira, qué maravilloso ese pastor, cómo habla. Mira, hizo un milagro. Mira cómo hizo este pastor, sanó a fulano, a mengano, a sotano. Estoy maravillado. Por eso en el versículo 5 del capítulo 1, el apóstol dice: ¿quién os ha maravillado? ¿De qué? Estoy maravillado de que tan pronto ustedes hayan salido del evangelio. ¿Quién les ha hechizado? ¿Quién les ha conmovido? ¿Quién les ha sacado del lugar de la presencia de Dios para llevarles a otro pensamiento? Así les está diciendo el apóstol. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo les había hablado, les había ilustrado, les había explicado detalle por detalle acerca de la salvación, de la fe en Jesucristo. Pero, hermanos, ¿se dan cuenta cuán importante es predicar un verdadero evangelio detalladamente? Dar todo el consejo de Dios acerca del evangelio, de las buenas nuevas. No es cuestión de 5 puntos y ya eres cristiano. No, tú ya eres hijo de pastor, ya eres cristiano. Tú eres mamá de pastor, hijo de hermano de pastor, tú ya eres amigo del pastor, ya eres cristiano. No, tú ya estás viniendo 5 años a la iglesia, hasta mucho tiempo, ya eres cristiano. No, tenemos que explicar el evangelio. No es cuestión de 5 pasos, de 3 pasos, o el camino de Romanos, o el camino de Juan, o el camino de otro sitio. No es otro camino, es el camino bíblico. Hermano mío, entendamos que cuán importante es ilustrar el evangelio para que la gente pueda entender. Y el apóstol Pablo había hecho eso. Les había ilustrado lo que dice versículo 1, dice: en cuyo ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjese, hermano, fíjese, Jesucristo había sido presentado de tal forma que estos habían entendido. Se refiere a que los Gálatas se les había expuesto con toda claridad acerca del evangelio de Jesucristo. El mensaje que se les había presentado era tan claro que no había lugar de duda. Era tan claro cuando dice: a vosotros ante cuyos ojos, mi hermano, ante cuyos ojos se les ha presentado el evangelio. Eso quería decir que los Gálatas estaban tan convencidos del poder de Dios. Tan convencidos. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue crucificado, fue presentado. Estaban claramente, eso habían entendido. Por eso estos Gálatas amaban el ministerio del apóstol Pablo. Pero no faltó alguien o algunos por ahí que se dejaron hechizar, que se dejaron hipnotizar con nuevas palabras, con palabrerías, con milagros, con pensamientos modernos. Como hoy en día, hermanos, ¿cuántos predicadores andan por ahí predicando, hermanos? Engañando. Yo tengo una lista y hay muchos, hermanos. Yo tengo, por ejemplo, a Cash Luna, Josh Meyer, John Austin, Benny Hinn y otros por ahí que van engañando, y muchos se dejan engañar. Dice en la iglesia de John Austin, dice, más de 20,000 personas al día escuchan, al día, y más de 38,000 personas por radio y televisión. Hermano, hay mucha gente, el predicador más famoso de Estados Unidos. ¿Cuánta gente se deja engañar, se deja hechizar por la palabra de estos hombres? Y la iglesia cree ciegamente. ¿Por qué?
¿Por qué, hermanos? Porque les llevan un evangelio que les agrada escuchar a sus oídos. Un evangelio de la prosperidad, un evangelio de la sanidad y de los milagros, un evangelio de los beneficios para todos aquellos que creen nada más. ¿Se da cuenta? Para todos aquellos que aportan económicamente en esos ministerios, para todos aquellos que dependen de las palabras de estos hombres, porque dice este hombre, John Osteen, ha influenciado, dice, a decenas y centenas y millares de personas, de familias y ministerios en los Estados Unidos. Este hombre es un hombre que domina mucha metodología psicológica, mucha metodología humanista, mucha filosofía, de tal forma que le agrada a la gente escuchar lo que este hombre predica. ¿Y qué predica? 2 pasos para el éxito, 5 pasos para ser feliz, 3 aspectos para poder dejar quizás el pecado, 2 salidas para ser exitoso en la vida, victorioso, triunfante. O sea, es eso. Nada, no hablan del pecado, no hablan de Cristo, no hablan de la ira de Dios, no hablan de la santidad de Dios, no hablan de la reverencia a Dios, no hablan de una vida piadosa. Hermanos, hay muchos que se dejan fascinar, que se dejan engañar sutilmente y no predican a Cristo crucificado, como dice Pablo en 1 Corintios 1:23. En 1 Corintios 1:23 dice de esta manera: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dijo: nunca he ido a ustedes con palabras de sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo, les decía. Hermanos, necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos volver a la fuente de poder, que es nuestro Dios. Habían conocido que la salvación solamente puede ser encontrada en Jesucristo mediante su muerte y su resurrección, y sin embargo habían sido engañados el grado de pensar nuevamente que para alcanzar la vida eterna se requería necesariamente el cumplimiento de la ley. Este engaño era de dimensiones imaginables, pues era para despreciar la gloriosa presencia de Dios, para despreciar el sacrificio de Cristo, tomando como algo innecesario. Imagínense, hermano, solamente el pensar que debo añadir algo a mi salvación, ya estás negando, como dice el versículo 21. El versículo 21 de capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 21 dice: no desechó la gracia de Dios, pues por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente y muchos predicadores que utilizan las Escrituras, la Biblia, pero están desechando la gracia de Dios porque están añadiendo a la fe. Tienes que diezmar, tienes que venir al culto porque si no la maldición te cae. Tienes que orar porque si tú no oras, Dios te va a castigar. Tienes que leer la Biblia media hora como yo leo media hora, porque si no, Dios te va a castigar. Tienes que también, ¿sabes qué, hermano? Tú tienes que venir a la iglesia y dejar tus ofrendas. O sea, hermano, encima de lo que Dios nos ha salvado, nos obligan a hacer cosas. ¿Por qué diezmas, hermano? ¿Por la ley o por la gracia? Si es por la gracia, vas a dar todo al Señor. Si es por la ley, vas a dar el 10%. ¿Por qué diezmas? Cuestiónate, hermano. Cuestiónate. ¿Por qué lees tu Biblia? No, tengo que leer la Biblia porque si no, Dios no me va a bendecir mi negocio, Dios no va a bendecir mi vida, Dios no va a bendecir mi ministerio. Tengo que orar. Oras por la ley porque es una carga y una necesidad de orar que puntualmente. Oras porque quieres agradecer a Dios
glorificar a Dios. ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Por obediencia a Dios o porque hay una ley que te dice que tienes que escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna? ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Por la ley o por gracia? ¿Por qué tú amas a los hermanos? Ah, no, tengo que amarlo, tengo que amar, y soy loco amador, tengo que amar a los hermanos, tengo que amarlos, tengo que quererlos, tengo que apreciarlos. ¿Por ley o por gracia? Porque Dios te manda a amar a tu prójimo. ¿Por qué amas? ¿Porque alguien te oprime y te dice que tienes que amar, o porque de ti fluye amor? Tienes que amar a tus prójimos, amar a las personas, amar a los hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por gracia o por ley? Entonces cuestiónate tus prácticas cristianas. De repente estás haciendo cosas de la ley, practicando cosas de la ley, que mañana más tarde pues Dios te va a decir: nunca os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Hermano mío, necesitamos acercarnos a Dios por gracia, ofrendar, diezmar, orar, venir a la iglesia, amar a nuestros hermanos, por la gracia de Dios, no porque alguien nos impone, hermanos. Pero hay iglesias, dice, yo he visto, hermanos, la iglesia donde se ama. Todo aquel que entra tiene que amar a su prójimo. Y vienen con esa influencia, hermanos. La iglesia de la familia. Y solamente las familias pueden entrar en esa iglesia. ¿Y qué pasa cuando hay problemas en la familia? ¿Se da cuenta, hermano? Hay palabras que quieren, que sugestionan a las personas y no dejan de mirar a Cristo, no nos dejan de confiar en Cristo, no nos dejan de descansar en Cristo, sino nos llevan tras una norma, tras una ley. Así como estos judíos estaban judaizando a los gentiles, obligándoles a que se circunciden, obligándoles a que no se vistan con tal ropa, obligándoles a que deben hacer tal cosa, obligándoles a que tienen que guardar el sábado para que sean salvos. ¿Usted tienes fe? Sí, tienes fe, pero tienes que hacer esto. ¿Tienes fe? Sí, pero tienes que hacer lo otro. ¿Tienes fe? Sí, pero aumenta esto más a tu fe. Entonces, ¿se da cuenta? Están añadiendo a la fe en Cristo, añadiendo más cosas. Esta iglesia, Dios nos salve de hacer eso, hermanos. Esta iglesia solamente quiere llevar a la gente a los pies de Cristo. Esta iglesia solamente quiere llevar a hombres que miren a Cristo y que cada día seamos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, las emociones que el apóstol Pablo tenía para dirigirse y decirle: oh, Gálatas insensatos, es como la emoción que tiene un doctor, un buen médico, un buen doctor, cuando te da un medicamento, te da una receta, te prescribe una receta, y tú dices: ah, sí, parece estar buena, y recibes del doctor la receta, y tú te vas y dices: pero ya tomé este medicamento, también, ay, no sirve esto, y me voy a mis herbolarios, a las hierbas, o me voy a otro sitio donde desestiman la medicina. Y pasado un tiempo el doctor se entera que tú has desechado su receta. ¿Cómo se sentiría el doctor? ¿Qué te diría? Vienes más enfermo de lo que viniste al inicio. ¿Qué diría el doctor? Señora, ¿usted ha tomado sus medicamentos? No, doctor, me he ido al herbolario, me he ido al hechicero, me he ido a otro sitio. ¿Qué te diría el doctor? ¡Ay, necia! Ahora tengo que operarte y te cuesta $5,000. Antes te costaba quizás 500 soles los medicamentos. Así, hermanos, esa emoción tenía el apóstol Pablo. Por eso les decía: insensatos, insensatos. En el versículo 2 hay otra pregunta. Dice así, Gálatas 3:2. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Solamente el apóstol Pablo les dice una pregunta. ¿El Espíritu que ustedes han recibido, lo han recibido por la ley o por oír con fe? Es una pregunta sencilla. No es una pregunta para
romperse la cabeza y pensar por dónde viene la pregunta y cómo le respondemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está haciendo una pregunta a la iglesia y le dice: ¿de dónde ustedes recibieron el Espíritu Santo? Dígame. Entonces la iglesia le dijo, yo creo que la iglesia les respondió correctamente. Le dijo: por oír con fe. Y ahí viene la repregunta, pienso yo, del apóstol Pablo. Dice: ¿y por qué están en las prácticas de la ley? Hermanos, realmente es necesario pensar en esto, porque los preceptos de la ley, Pablo no está diciendo que eso es malo, no practicar la ley. Pero en el tema de la salvación, la ley está invalidada. En el tema de salvación, la ley está anulada. Lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice: anulando el acta de los decretos que había sobre nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. ¿Dónde terminó la ley? En la cruz del Calvario, hermanos. Allí terminó la ley. Con la muerte de Cristo terminó la ley. Pablo no está desestimando la ley. Lo que está hablando es que la ley fue cumplida por Cristo. Y por la ley, pues conocimos el pecado. Y también Cristo lo anuló. Esos decretos, Cristo puso por debajo de sus pies la ley, porque Él la cumplió. Mi amado hermano, necesitamos mirar a Cristo para nuestra salvación. Mirar a Cristo para nuestra salvación. La respuesta de los Gálatas era correcto. Ellos necesitaban confiar en Cristo. Sabían que el Espíritu vino por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos nosotros también, como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído que en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la posesión, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y en Romanos 10:17 es un versículo conocido. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los Gálatas sabían y habían contestado: viene del Espíritu. Y creo que, hermanos, esa pregunta para muchos es muy fácil de responder. Pero la otra pregunta es: entonces, ¿por qué practicamos o por qué añadimos a la fe la ley de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué añadimos a nuestra salvación las leyes mosaicas, las leyes judaicas? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos cosas más por mandato que por gracia? ¿Por qué hacemos más cosas por mandato que por gracia? Y en el versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar por la carne? Mi hermano, tú sabes que es una necedad. Y en la Biblia, la palabra necio, hay muchos, específicamente en los proverbios. Dice: necio es aquel que dice que no existe Dios. Mira, necio es una persona que dice que no existe Dios. O sea, es tonto. Y hay muchos por ahí que andan diciendo que no existe Dios. Es una necedad, es una tontería que están pensando en su cabeza. Pero así dicen: no existe Dios, y quieren tapar el sol con un dedo. Imposible, hermanos, imposible. Es una necedad, es una soberbia del hombre que dice esto. Esta frase nos muestra el estado en el cual se encontraban los Gálatas, por seguir la ley en vez de seguir el evangelio. Imagínense, hermano, cómo un evangelio diferente o un evangelio añadido puede hacernos tan tontos. Miren, cómo un evangelio añadido o un evangelio diferente puede entorpecer el pensamiento de las personas, de no querer ver las escrituras. Por eso, hermano, yo entiendo que a veces mucha gente defiende a esos hombres, a Joyce Meyer, a Cash Luna,
a John Austin, a Benny Hinn, lo defienden a capa y espada. Lo defienden hasta con sus vidas algunos. A ver, hermano, habla del reverendo Rodolfo González en la iglesia del movimiento, te matan, hermano, te aplastan. A ver, habla, hermano, de ese Humberto Miranda, de la iglesia de la iglesia de Dios es amor, o de la iglesia de la cosecha, de esos líderes, de esos profetas. Anda, hermano, te matan. No, que tú les presentas el evangelio claramente y ellos están entorpecidos, no pueden entender. Les estás mostrando claramente el evangelio, el verdadero evangelio, pero ellos no entienden. ¿Por qué? Porque el evangelio añadido, el falso evangelio, entorpece el pensamiento. Por eso hay muchos que siguen, y cuando tú les dices todo lo contrario a lo que ellos creen, les enseñas las escrituras, no creen. No creen, mis amados hermanos. Pero sí creen que si le decimos, mire, yo tengo el poder de sanar, depositen 100 soles y todo, voy a orar por todos los que han depositado 100 soles nada más. ¿Ya? Voy a orar por todos los que han depositado 500 soles, voy a orar por aquellos que han depositado 1000 soles, solamente por ellos, de 100 para arriba. La marcha del dólar, la marcha de los 100 soles, la marcha de los 1000 soles. Y solamente por aquello vamos a orar, mano, pastor, pasa otro pastor, pasen los pastores, vamos a imponer la mano sobre estos dineros que hemos orado, que han puesto, ustedes vamos a orar y ustedes van a ser bendecidos. Dile todo lo contrario, que va a ser maldecido por estos hombres. Ay, dile todo lo contrario, no te van a creer. ¿Por qué, hermanos? Porque están entorpecidos. Por eso le dice, tan necios sois, tan tontos sois que no entienden, habiendo comenzado por el Espíritu. Realmente, hermanos, muchos hombres sinceramente buscan a Dios. Hay muchos hombres en aquellas iglesias, en esas supuestamente mega iglesias, en aquellas iglesias que tienen trayectoria, hay mucha gente, hermano, hay corazones sinceros que han empezado confiando realmente en Dios, pero en su trayectoria estos falsos predicadores, estos falsos maestros les han hechizado, les han tirado su hechizo y han creído a las tonterías que estos hombres predican. Gracias a Dios que el Señor nos permite abrir nuestros ojos frente a esto, hermanos, y denunciar desde aquí y revelar el carácter del hombre perverso, del hombre maligno, porque solamente desean enriquecerse, solamente quieren tener poder y dominio sobre las personas. No seamos necios, mis amados hermanos. No seamos hombres que estemos desechando la palabra de Dios. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cuál va a ser el fin, hermanos? Van a terminar en la carne, van a terminar en el pecado, van a terminar haciendo cosas contrarias a las cosas de Dios, negando, desechando a Dios, alejándose más y más de la fuente del poder de Dios. Y los dos últimos versículos, el versículo 4 y 5, les hace dos preguntas nuevamente ahí. Habiendo padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano, nuestra vida en santificación, nuestra vida ya con el Señor, a veces consideramos algunas cosas en vano. Bueno, en vano he perdido 2 años, he estado en esa iglesia, o 2 años he estado con el Señor, he perdido mi vida, ¿no? He desestimado las cosas, ¿no? Hubiese ganado más cosas, cuántos amigos he perdido, cuánta diversión he perdido. Hermano, hay gente que sale de la iglesia y considera en vano todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. En otras palabras, los gálatas estaban contradiciéndose a sí mismos. Si regresaban a la ley, votando todo lo que habían sufrido. Hermanos, en esas épocas, ser cristiano era ser perseguido. Y habían sufrido. Hermano, en una persecución se sufre. Habían sido maltratados, habían sido insultados, habían sido, hermano, marcados por los gentiles y por los judaizantes. Estos cristianos habían sufrido
apóstol Pablo les había hablado del Evangelio y ellos habían conocido al verdadero Dios, habían sufrido porque habían abrazado el Evangelio. Y por volverse a la ley, entonces, si los judíos los trataban muy mal a los cristianos, los judíos, ahora ellos se estaban volviendo judíos y oye, tú me has tratado mal, tú me has maltratado, tú me has abusado, tú has hecho esto, aquello, pero ahora queremos igual. O sea, en vano fue lo que sufrieron por causa del Señor. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cristiana, porque la vida cristiana es negarse a sí mismo, el que alguno quiere venir en pos de mí, dice las Escrituras, niégate a ti mismo. ¿Y cuántas veces nos hemos negado a nosotros mismos a no tener, digamos, dinero que tanto les gusta a la gente? Hubiésemos quizás como profesionales hubiéramos logrado más recursos económicos para nuestra propia familia, pero negando los recursos económicos hemos entrado al camino cristiano, al camino bíblico, dejando nuestra posesión, dejando nuestros lugares cómodos, nuestras casas. ¿Cuánto no podríamos nosotros sin Cristo hubiésemos quizás enriquecido alguno un poquito más? Pero por causa del Señor muchas veces tenemos que negarnos a las mentiras, a los engaños, a las estafas o al trabajo codicioso y esforzado sin preocuparte de la familia. Quizás dejando mi familia yo hubiese ido a trabajar a otros sitios, hubiese logrado más dinero de lo que podría tener ahora. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuánto nos hemos negado por servir al Señor? Y ahora si añadimos a nuestra fe más cosas, más leyes, de nada nos sirvió lo que sufrimos, porque igualito va a ser. Eso les estaba diciendo a los judíos, no sean necios, por favor entiendan. Ahora, vuestra vida de sufrimiento va a ser como nada, porque ustedes están volviendo nuevamente a las antiguas prácticas, al paganismo, a la idolatría y algunos al mundo gentil. Hermanos míos, es necesario en nuestra vida de santificación, en nuestra vida cristiana, a mantener siempre poniendo la mirada en Cristo, a vivir. No, pastor, yo ya me arrepentí, yo ya creí. No, hermano, todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días tenemos que mirar a Cristo crucificado, todos los días tenemos que asemejarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. No, yo ya soy creyente, ya, yo no necesito mirar a Cristo, yo ya miré. Estás hablando en pasado. Hermano, es un presente constante de confiar, de mirar a Cristo, de descansar, de poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo todos los días. Todos los días. Esa es la vida cristiana. Porque si tú dejas de mirar a Cristo y comienzas a mirar tus capacidades humanas, todo lo que corresponde a la ley, de nada sirvió todo lo que tú te prohibiste. Porque el que corre tiene que abstenerse de todo, dice las Escrituras. Y estamos en la carrera mirando a Cristo, mirando al autor y consumador de nuestra fe. Habiéndonos despojado de todo peso de pecado, estábamos corriendo, pero de pronto nos desviamos y ponemos la mirada en otra cosa. Todo lo que nos abstenimos, todo lo que dejamos de hacer y sufrimos por no hacerlo, de nada sirvió. Por gusto sufriste, por gusto dejaste tu trabajo, por gusto dejaste tu dinero, por gusto dejaste tu casa, por gusto regalaste y por gusto pusiste tus ofrendas, tus diezmos, por gusto, de nada sirvió. Todos los sacrificios que tú hiciste por gracia. ¿Se da cuenta, hermano? Eso les está diciendo el apóstol Pablo. Por eso en nuestra vida de santificación tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús, confiando en Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, los hermanos habían sido animados y exhortados a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eran animados y exhortados los hermanos a que puedan mirar a Cristo en medio de sus tribulaciones y sus sufrimientos, mirar a Cristo Jesús. Hay una versión aramea que se llama el Peshito, ¿no? Dice así, ojalá que no haya sido en vano. Así dice esa versión. Ojalá que no haya sido en vano tu vida, tu carrera cristiana.
Ojalá. Pero para que eso no sea una duda, hermano mío, mira a Cristo. Mira a Cristo. Toda tu vida debe descansar en la cruz de Cristo. Y no en leyes, y no en normas, que solamente te va a esclavizar. Y el último versículo dice: aquel, pues, que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por oír con la fe? Nuevamente el apóstol les lanza una pregunta. ¿Recuerdan los milagros? Porque recuerda que el apóstol Pablo les ilustró a Jesucristo, y Jesucristo hizo milagros a través de los discípulos. En Galacia hizo milagros. Y Pablo les dice: recuerden los milagros, recuerden lo que Dios hizo cuando estaban escuchando el Evangelio. Todo el amor que tenían por el Señor. Recuerden. ¿Lo hizo por la ley o lo hizo por oír por la fe? La respuesta era: por la fe. Nuevamente preguntamos, la repregunta. Era una pregunta fácil, no era una pregunta difícil. Pero la repregunta les llevaba a cuestionar su vida. Entonces, ¿por qué depositan su fe en la ley? ¿O por qué quieren añadir a su fe en Cristo las leyes judaicas, las normas, los reglamentos que les llevan nuevamente a ser esclavos de la ley? Entonces, mi amado hermano, era necesario que estos hombres evidentemente puedan cuestionar su vida. Matthew Henry es un escritor, teólogo, dice: donde se da más evidencia del fruto del Espíritu Santo en los que predican la justificación por las obras de la ley, o en quienes predican la doctrina de la fe. ¿Dónde hay más evidencia? ¿Dónde hay más milagros? ¿Dónde más hay bendición de Dios? ¿En aquellos que predican los de la ley o en aquellos que predican a Cristo por la fe? O que se acerquen por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde va a haber más evidencia? Lógico, hermanos, más evidencia va a haber cuando nos acercamos a Cristo Jesús por la fe en Cristo, por la fe en Dios. Ahí va a haber más evidencia. Ahora tenemos los dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. ¿Por dónde te gusta ir? Lógicamente, el camino ancho te va a dar muchas leyes placenteras y normas y reglamentos que posiblemente lo puedes cumplir, pero el camino angosto nos va a llevar, dice, a la presencia de Dios, porque es un camino estrecho. ¿Por dónde estás andando tú? ¿Por qué camino estás andando? Espero que en el Señor podamos nosotros dar testimonio de Dios juntamente con aquellos, con las señales y prodigios y diversos milagros repartidos por el Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Eso dice Hebreos: según la voluntad de Dios. Dios nos ha repartido el Espíritu Santo, nos ha provisto de milagros y dones y talentos. Y Dios nos ha provisto y nos ha equipado, no por la ley, sino por el Espíritu Santo y según la voluntad de nuestro Dios. Mi amado hermano, para concluir, ¿estás falsificando por la fe? ¿Estás fascinado por Cristo o por los falsos predicadores? ¿Qué es lo que te fascina más? ¿Tu deseo, tu anhelo es Cristo y caminar más y más con Cristo y conocer más y más a Cristo? ¿O estás siendo fascinado por los predicadores? ¿Qué es lo que te fascina más? ¿Cristo o los predicadores? ¿Recibiste el Espíritu Santo por la fe o por la ley? ¿Por medio de qué recibiste el Espíritu Santo? Podríamos nosotros decir unánimemente, como dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estás muriendo a la carne? ¿A las obras pecaminosas de tu carne? ¿O estás dándole más cabida a los pecados, a tus deseos carnales? ¿Consideras en vano el tiempo que estás con Cristo? ¿O te maravillas de las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Ah, no, Dios, me falta todavía, falta más cosas, quiero ver más señales, quiero ver más cosas para que yo crea más. ¿Estás así? ¿O te estás maravillando de las cosas que Dios ya ha hecho contigo, habiéndote salvado, habiéndote convencido del pecado, juicio y justicia, habiéndote mostrado las bendiciones de Dios? O dices, no, eso no es nada, pues yo quiero más, como fulano de tal, como mengano de tal, como tal predicador, como tal pastor, hace tantas cosas, yo quiero también como él, yo quiero también gozar de eso, yo quiero de las bendiciones. ¿O te maravillas de lo que Dios está haciendo día tras día con tu vida? Mi amado hermano, te invito a que tú puedas reflexionar y pensar, y que estas 5 preguntas que el apóstol les ha hecho a la iglesia de Galacia, puedas hacértelo a ti mismo y puedas cuestionar tu fe y llevar tu fe a la cruz de Cristo. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar. Señor, mi Dios, te damos muchas gracias por permitirnos llegar hasta este momento y abrir tus escrituras.